Hola, bienvenidos a este tercer vídeo sobre la unidad 9 relativa a Rusia. En los vídeos anteriores estuvimos hablando de todo el proceso que iba desde el zarismo hasta el inicio de la Unión Soviética. En este vídeo comenzamos en esa etapa histórica. Bueno, vamos a comenzar hablando de Lenin. Como vimos en el vídeo anterior, Lenin fue el que lideró la Revolución de Octubre del 17, entrando en el Palacio de Invierno y estableciendo, después de una guerra civil, la Unión Soviética. A partir del año 22 ya podemos hablar de este modelo de Estado, un Estado totalitario, donde no existe separación entre el partido y el propio Estado. El Partido Comunista de la Unión Soviética va a ser en todo momento el que mande sobre la totalidad del país, sobre la totalidad del Estado. Lenin va a iniciar una nueva política económica durante su mandato, pero no hay que confundirse. Lenin no va a ser el que establezca el modelo de planificación centralizada, el modelo económico de planificación centralizada. Este va a ser Stalin posteriormente. Lenin lo que establece es un nuevo modelo donde el Estado sí va a tomar va a tener una presencia importante en la economía, pero donde existen determinadas empresas y determinados sectores que sí están liberados, ¿vale? Pero el Estado sí que controla los transportes y las comunicaciones. A la muerte de Lenin en el año 1924 se va a producir una pugna por el poder hasta el punto que llega finalmente Stalin y va a estar gobernando hasta el año 53. Stalin sí va a ser el que establezca, como digo, el modelo económico de planificación centralizada. En este punto, todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética se aleja absolutamente de los preceptos marxistas. Como todos sabéis, para Marx, la revolución comunista daría lugar, después de una dictadura del proletariado, a una sociedad comunista en la que no habría Estado. Pues a ese punto nunca se llegó en la Unión Soviética. Es más, en este caso, de lo que hablamos es de un Estado totalitario donde el Estado ya sí, con Stalin, controla la economía absolutamente, controla precios, controla producción. A ese modelo le llamamos modelo de planificación centralizada. Durante esta etapa, Stalin va a llevar a cabo la colectivización de la agricultura y de la ganadería, y esto va a causar muchísimas muertes. Había ganaderos y agricultores que no querían ceder sus territorios, sus tierras y su ganado al Estado. Incluso se quemaban ellos mismos antes de que pasaran a ser confiscados por el Estado. También Stalin va a llevar a cabo lo que se conoce como la Gran Purga, que implicaba que determinados miembros del Partido Comunista iban a ser expulsados del partido, llevados a campos de trabajo o incluso expulsados del país. Se habla de que 1,6 millones de miembros del partido fueron expulsados, entre ellos Trotsky, como todos bien sabéis. Posteriormente a la muerte de Stalin va a haber una serie de secretarios generales del Partido Comunista, porque en todo momento estamos hablando de secretarios generales del Partido Comunista, que eran los máximos líderes del país, ¿vale? Estamos hablando de un sistema totalitario, repito, donde el partido es el Estado y donde el Estado es el partido. Por tanto, el que lidera el partido es también el que lidera el Estado. En este caso hablaremos de Nikita Khrushchev, que va a ser el secretario general del partido y durante su gobierno va a ser cuando se construye, mejor dicho, el muro de Berlín, año 1961. Posteriormente va a venir Brezhnev. Durante esta etapa, en el año 1979, es cuando se va a producir la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y posteriormente va a haber una serie de secretarios generales del partido que van a gobernar poco tiempo. Ahí veis, Andropov y Chernenko, y esto ya a partir del año 85 va a dar lugar le va a suceder, como digo, Mikhail Gorbachev, que sí va a ser una persona clave para entender la caída de la Unión Soviética. Bueno, Mikhail Gorbachev va a llegar en un momento en el que la economía del país está estancada. Inicialmente el modelo económico de planificación centralizada había generado cierta riqueza, había generado cierta prosperidad, pero llega un momento que la tecnología queda desfasada y que ese modelo no es nada competitivo en comparación, ¿entendés?, con el sistema capitalista que hay en el resto de Europa y de países occidentales.
Bueno, pues en ese contexto de economía estancada, con una tecnología totalmente desfasada, donde el gasto militar es muy excesivo, en este contexto Gorbachov va a llegar con ciertos aires renovadores. Pero no confundamos, Gorbachov no quería la democratización del país, pero sí quería lo que se conoce como la reforma, la perestroika, también se le llama reestructura, ¿vale? Va a iniciar una serie de políticas reformadoras, pero en todo momento va a ser una reforma top-down. En ningún caso, como digo, pretendía democratizar el país en su totalidad, simplemente abrirlo un poco para modernizarlo. Bueno, en este caso, como digo, hablaríamos de perestroika, que se traduce como reestructura. Había que reestructurar el país, y también el concepto de glasnost, que era apertura. La idea era hacer públicos determinados datos sobre el estado de la Unión Soviética para que fuera la propia ciudadanía la que exigiera ciertos cambios a las élites del partido. Pero como digo, en todo momento, todo este proceso se pretendía que estuviera controlado por el propio Gorbachov. En el año 85, Gorbachov va a iniciar relaciones ya con Estados Unidos. De hecho, se llega al acuerdo para eliminar los misiles de medio alcance, medio rango. Gorbachov va a ser secretario general del Partido Comunista entre el año 85 y el año 89 y presidente de la Unión Soviética entre el año 90 y el año 91, que es cuando cae la Unión Soviética. Va a ser el primer y único presidente de la Unión Soviética, lo vamos a ver enseguida. Bueno, en el año 89, en este intento por reestructurar de algún modo el sistema, va a crear un parlamento, en concreto el Congreso de los Diputados del Pueblo. Este Congreso estaría parcialmente elegido por voto popular, pero siempre, en todo momento, el Partido Comunista de la Unión Soviética no va a perder el control de este Parlamento. De hecho, más de la mitad sería nombrado directamente por el propio partido, y la otra parte del Congreso de los Diputados del Pueblo estaría conformado por miembros designados por organizaciones afines al partido. Por tanto, en todo momento el partido está presente en ese Congreso de los Diputados del Pueblo. En el año 90, Rusia, el Estado dentro de la Unión Soviética, Rusia, el Estado, como digo, va a elegir también a su propio parlamento. Y Yeltsin, que a su vez había salido como parlamentario en el Congreso de los Diputados del Pueblo en la Unión Soviética, va a ser elegido como primer ministro de Rusia, de lo que es Rusia dentro de la Unión Soviética. Por tanto, vamos a tener en un momento dado, a partir del año 90, vamos a tener a Gorbachov gobernando en toda la Unión Soviética, que además ese Congreso de los Diputados del Pueblo en un momento dado le van a designar como presidente de la Unión Soviética a Gorbachov. Y por otro lado, en Rusia, dentro de la Unión Soviética, vamos a tener a Yeltsin, que va a ser elegido inicialmente como primer ministro, y luego va a haber unas elecciones presidenciales en Rusia, y va a ser elegido popularmente, con gran legitimidad y con gran apoyo popular, va a ser elegido presidente de Rusia. Es en ese momento cuando Yeltsin decide que Rusia no va a estar sometido a los designios, a las imposiciones por parte de la Unión Soviética. Entre tanto, se están produciendo también movimientos de independencia en otros estados de la Unión Soviética. Por último, va a haber un último momento, que va a ser el golpe de Estado del año 91, en el cual un golpe de Estado por parte del sector inmovilista, en contra del sector inmovilista de la Unión Soviética, del Partido Comunista, en contra de Gorbachov, y Yeltsin va a liderar la reforma, hasta el punto de que poco a poco Yeltsin va a ir adquiriendo más legitimidad y más apoyo que Gorbachov, y esto va a hacer que finalmente, el 25 de diciembre del año 91, Gorbachov dimita y con ello caiga la Unión Soviética. Muchísimas gracias.